Bendiciones y muy buenos días a todos los integrantes del grupo. Un placer saludarlos y agradeciéndole a Dios pues por todo lo que hemos vivido en esta semana y agradecidos también por este comienzo. Un comienzo de semana con mucha expectativa por lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Saludo de la pastora Zenaida, del apóstol Rey Colón y de todo el grupo Casa de Adoración que siempre estamos orando por ustedes y Dios a seguir adelante porque Dios es bueno. Y el día de hoy pues quisiera compartir con ustedes una lectura en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Sé que muchos de ustedes lo han escuchado y lo han leído y luego nos vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 2. Y dice el 24, capítulo 24 de Mateo, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía dada en ese tiempo, donde los discípulos estaban impresionados por la construcción de ese templo, por las riquezas que habían dentro de ella y por lo majestuoso pues de ese lugar. Pero Jesús estaba consciente de lo que allí estaba pasando y dentro de su profecía, pues que se cumplió en el año 70. Allí él les estaba diciendo que todo eso iba a ser destruido. Ellos al principio no comprendieron, como muchos hasta ahora no comprenden la profundidad de esta escritura y siguen esperando otra destrucción del templo que se ha de construir, según algunos teólogos, nuevamente para que se cumpla la profecía. Pero quiero ir con ustedes ahora al capítulo, al libro de Juan, en el capítulo 2, y ahí hablaremos del el otro templo que debemos nosotros mejorar o construir o dejar que Dios lo construya. Como usted lo entiende en esta mañana, pero sé que Dios va a hablar a su espíritu. En este capítulo 2 del libro de Juan, en el versículo 13, el título es Jesús purifica el templo. Y comienza allí el 13 diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Interesante, estos dos libros nos hablan del templo. En el libro de Mateo, los discípulos admirados y querían que Jesús admirara también esa gran construcción, pero ahora Jesús dentro del templo
cuando se debía celebrar la Pascua, dice que encontró que dentro del mismo templo estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas. También los cambistas que allí pues estaban sentados. Esta gente había hecho de ese templo un sitio de comercio y Jesús mismo los dice que no mencionan como un mercado. Pero si hurgamos más en lo profundo, vamos a ver que hoy nosotros somos el templo de Dios. Somos nosotros, ya no es una estructura física, sino que nuestra vida es el templo de Dios. Y eso nos va a llevar a una reflexión. Nos lleva a la reflexión de que qué cosas, qué objetos estamos nosotros colocando dentro del templo de Dios, el cual somos nosotros mismos. Fíjese que dice que Jesús allí hizo un azote de cuerdas. Tomó un cuero, comenzó a tejerlo y luego dice que se echó a los bueyes, a las ovejas y a las palomas que allí estaban. Pero es bien interesante porque dice el verso 15 que echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Una de las cosas que debemos entender es el significado de cada uno de estos animales. Y allí vamos a tratar de hurgar en nuestras vidas, porque nadie se escapa de esto, qué es lo que nosotros estamos colocando y qué es lo que está existiendo en nosotros mismos, que somos el templo de Dios. Los bueyes allí están representando la fuerza, el ímpetu, y los bueyes cuando salen en estampida pues se llevan todo lo que sea por delante. Y así muchas veces nosotros de esa forma, con ese ímpetu, con esa fuerza tenemos dentro de lo que es de Dios, hemos puesto cosas que son nuestras. A veces el orgullo, la rebeldía, la rabia. Y eso nos lleva a que funcionemos de una manera incorrecta. Funcionamos como ese buey, que todo es a la fuerza, todo es como nosotros queremos y justificamos eso porque lo tenemos dentro del templo de Dios. Así que es algo para reflexionar en este día, porque Jesús empieza a echar eso del medio del templo. Dice que sacó a las ovejas, y las ovejas no representan otra cosa sino lo almático nuestro, lo que ponemos ahí en sentimiento, nuestros sentimientos y nuestras emociones cuando nos controlan. Y justificamos esas emociones diciendo que eso es de Dios, que es para Dios. Escúcheme bien. Eso que estos hombres habían puesto dentro del templo eran parte de las ofrendas que los que venían de afuera compraban para darlas. Y muchas veces estos sacerdotes no aceptaban sino los que vendían ahí en el templo, o sea, los negocios que se hacían dentro del templo. Y muchas veces nosotros queremos negociar lo que hacemos y maquillarlo y decir que es como para Dios o es de Dios. Esto es de Dios. Esas palabras que siempre hemos visto que se usan mucho dentro del círculo religioso. Y sería bueno pensar si nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que todos hacer un análisis de nuestras vidas, de ese templo de Dios que somos nosotros, qué es lo que está manifestándose dentro de nosotros mismos y qué es lo que tenemos allí. Allí en ese templo habían bueyes, habían ovejas. Recuerde
que los bueyes están representando el ímpetu, la fuerza, ese temperamento que a veces se nos escapa y manifestamos, somos de Dios y con eso queremos arreglar todas las cosas. Las ovejas, las emociones, ¿verdad? Lo almático, nuestros sentimientos, que los traemos y los tenemos justificando como que es lo correcto delante de Dios. Pero cuando Dios comienza a hurgar en nuestras vidas, a hurgar en nuestros pensamientos, tiene que voltear esas mesas y tiene que sacar esas cosas que no nos están haciendo bien a nuestras vidas. Y solo hemos aprendido a tenerlos para maquillar y justificar que lo hacemos para servirle a Dios. Quisiera encontrar las palabras correctas para poder expresar y llegar a tu espíritu, pero confío en lo que la palabra que Dios me ha dado en esta mañana. Y de verdad esta palabra fue conversada con el apóstol Rey esta semana. Y quise traerlas a ustedes porque movió nuestra vida y nuestra existencia. Allí que está plasmado algunas cosas que la metemos para justificarlo, para hacerlo, como para manifestar que lo que estamos haciendo es para Dios. Fíjense que dice bien importante, después que saca las ovejas, los bueyes, dice que esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Las monedas las usaban ellos para manipular las ofrendas, porque cuando alguien venía y traía a ganado que quería venderlo, ellos los compraban, o cuando las ofrendas necesitaban ser cambiadas, ¿verdad? Ellos se quedaban con un porcentaje de ese cambio. Entonces muchas veces nosotros hemos tratado de hacer esos cambios, darle a Dios menos de lo que Él merece y menos de lo que nosotros le hemos dicho. O sea, véalo desde todos los ángulos, no estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando del trabajo, estoy hablando de la honra, estoy hablando de responsabilidad. O sea, cambiamos las cosas y las menos, en menos valor, pero justificamos esto es para Dios. Así que de eso tenemos que tener cuidado. Y fíjese que dice que después que volteó, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas. Las palomas siempre en la Biblia son un tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Las palomas, les dije, manifiestan o tipifican al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, quitad esto de aquí, quítalo, porque lo que están haciendo no es lo correcto. O sea, lo que estás escondiendo detrás de la figura del Espíritu Santo y lo que estás llamando santo y lo que estás diciendo que lo estás haciendo para Dios, no es en realidad la manifestación del Espíritu de Dios, sino es un maquillaje. Y como decimos muchas veces, todo lo que hagas de hecho o de palabra, hazlo para Dios. Pero ¿en cuántas veces no hemos hecho algunas cosas justificando que es para Dios, pero es para satisfacer nuestro ego, decimos que es para Dios, para justificar aquello que está en nuestra vida y que sabemos que no estamos haciendo las cosas correctamente, pero decimos que es para Dios, para justificar delante de otros nuestro estado que no es alineado correctamente con Dios. Quisiera dejarme entender en esta mañana, porque esta palabra tocó mi vida y no te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí mismo y estoy hablando para ti. Y es bastante interesante aquí, porque fíjate que con el azote de cuerda sacó a la gente del templo, echó a las ovejas, a los bueyes y voltea las mesas. Pero ese versículo 16,
Y dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. O sea, quita aquello que no viene del Espíritu. Quita eso que se produce en la carne, se produce en lo humano, se produce en nuestro ímpetu, se produce en nuestros sentimientos y lo maquillamos como que viene del Espíritu de Dios para justificar y decir que nuestra ah, forma de hacerlo está correcta porque está guiada en el Espíritu. Pero hay que alinear lo espiritual a lo espiritual. Bien interesante en esta mañana lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y lo digo porque Dios quiere llevarnos a más y sé que en estos días, en estos tiempos, casa de oración, la vida de todos los que estamos buscando hacer las cosas de la manera correcta, Dios las va a expandir y Dios va a colocar los caminos correctos. Dios va a limpiar lo que está deteriorado o lo que no es, para que usted y yo podamos vivir plenamente la vida del reino y del Espíritu. Pero Dios comienza a señalar, esto no está correcto, esto no es lo que debes hacer, quita esto de en medio, porque no viene del Espíritu, porque no es mío, y déjate guiar por lo que Dios está trayendo correctamente a tu vida. Y bueno, y allí mismo se levantan los judíos que cuestionando lo que estaba haciendo Jesús y les dicen, bueno, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora ve la respuesta de los judíos. Ellos sabían el tiempo en que habían tardado en construir ese templo, ¿verdad? Dice que en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. En 3 días tú vas a corregir todo esto o lo destruyes y lo levantas. Pues ellos no estaban entendiendo que Jesús estaba hablando de su cuerpo, de sí mismo, porque el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios somos nosotros. Y la pregunta que surgió a mi vida fueron, Casa de Oración acaba de cumplir 19 años, Casa de Oración Internacional celebró el domingo pasado 30 años. En el análisis que hacíamos, el apóstol Rey y mi persona, llegamos a la conclusión que en esos 30 años no todo ha sido malo, pero que hemos errado en muchas cosas, poniéndolo como que era de Dios y, y no era. Lo hicimos con las buenas intenciones, pero no estaban en la forma correcta. Entonces, cuando nosotros entramos en esos análisis, allí vamos a ver que si quitamos lo que estorba, si quitamos aquello que no le da la honra y la gloria a Dios, vamos entonces a poder construir mucho más rápido el verdadero templo de Dios, que somos nosotros funcionando a plenitud bajo los estatutos y principios del reino. Aquellos judíos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Los discípulos lo entendieron después de la resurrección y pudieron darse cuenta de que no hablaba de eso, de esas piedras, de esas estructuras, porque a veces pasamos la vida queriendo dejar un legado, pero un legado de herencia, de casas, de empresas, de estructuras que con el tiempo se van a deteriorar y a veces lo que dejan son daños. Y no estoy en contra de que tenemos que dejar herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque eso lo dice la Escritura. Pero la principal herencia que debemos establecer es la conexión de nuestra gente con Dios. Y ahí estamos nosotros para hacer ese ejemplo vivo. La Biblia dice que somos piedras vivas y que debemos también edificar
a nuestros herederos, para que encajen perfectamente en el templo de Dios que somos nosotros mismos. Entonces, en esta mañana quiero darle gracias a Dios por haberme comunicado con ustedes. Creo que este mensaje tiene mucho más que sacarle y es mucho más profundo, pero creo que con el análisis que podamos hacer esta semana va a ser bueno. Les recuerdo que siempre les digo que pongan una frase en su nevera, en el cuarto, en un sitio donde la puedan ver. Pero ¿saben lo que vamos a hacer esta semana? Vamos a poner una foto de nosotros mismos. Y ahí vamos a analizar ese templo, qué tenemos que quitar de él y qué tenemos que colocar. Qué cosas no le están dando la gloria y la honra a Dios y qué cosas sí debemos mejorarlas. Porque no todo es malo, escúcheme bien, no todo es malo. La gracia de Dios y su misericordia nos ha traído hasta aquí y su amor nos ha suplido todas las cosas y seguirá supliéndonos. Pero qué maravilloso es que pudiéramos encajar en todo aquello que Dios quiere para nuestra vida y para los que están alrededor de nosotros. Un placer haber compartido con ustedes en esta mañana. Que Dios haya podido hablar a nuestras vidas. Y quiero darle gracias por lo que ha hecho con nosotros hasta ahora y lo que va a hacer, porque prepárese porque vienen cosas mejores para nuestras vidas. Sí, el mundo está en crisis, el mundo está de cabeza porque está cambiando, pero los hijos de Dios caminamos firme y al paso que Dios nos está trazando. Y si el templo de Dios, que somos nosotros mismos, tiene dentro todo lo que es de Dios, no faltará recursos, no faltará alegría y la paz que sobrepasa todo entendimiento siempre inundará nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia, gracias por tus bondades, gracias por tu amor y gracias por esta nueva semana. Señor, que podamos encontrar aquellas cosas que te están estorbando para que fluyas plenamente en este templo vivo que representa tu reino sobre esta tierra. Declaramos sanidad sobre todos los enfermos, declaramos abundancia y declaramos, Dios, que tu palabra se cumple en la vida de cada uno de tus hijos. Agradecidos por tu amor, agradecidos por nuestros familiares y por el cuidado que ha tenido para cada uno de nosotros. Gracias, Papá Dios, por ser tan maravilloso y tan bueno con cada uno de nosotros. Recuerden, ámense, salúdense y respétense. Bendecidos. Y si tienen alguna pregunta, tienen toda la libertad de hacerlo. Somos los hijos de Dios y estamos para bendecir el sitio donde Dios nos ha puesto, en cualquier lugar del mundo. Saludos nuevamente de parte de todo el equipo de Casa de Adoración. Bendiciones.